Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos otra vez La Ventana Indiscreta para que nos acompañe a hablar y, como dice también ahí, revisar y también reflexionar sobre cine. Estamos aquí con ustedes, Anne-Marie Meyer, como siempre, Hammurabi Hernández, como siempre, y no como siempre, Carlos Armenta, pero tenemos la suerte de que hoy nos acompañe otra vez. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a dar una pequeña escapadita a Morelia, donde está en esos momentos sucediendo, aconteciendo, revelándose el Festival de Cine de Morelia. Vamos a también ir al cine a ver juntos y platicar juntos sobre dos, bueno, yo todavía les sigo a llamar blockbusters de la pantalla grande, Duna, de Denis Villeneuve, un canadiense, y también el nuevo James Bond, que ustedes saben que si no soy fan, sí lo sigo, y creo que en mi vida no me he perdido de ningún James Bond desde que empezaron los primeros. Entonces, Hammurabi, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien. Yo no me he perdido ninguna de las de Daniel Craig, que yo creo que son como las que me ha tocado como en mi experiencia como cinéfilo. Y Duna, pues es un fenómeno reciente para mí. Yo me voy dando cuenta que tiene toda una base de fans, digamos, bastante eh, al pendiente de lo que es Duna y de las películas y las versiones cinematográficas de Duna. Entonces, me da gusto también invitar a Carlos para que nos hable sobre esas dos, digamos, series o sagas. Ahorita también estábamos discutiendo sobre si eran series o sagas. Pero bueno, finalmente el cine, pues, digamos, se aprovecha mucho como digamos, de esa fama que ya tienen muchos libros, ¿no? O sea, que van construyendo previamente, entonces ya eso les permite como dar luz verde a estas grandes producciones cinematográficas y nos llegan ya un poco tarde, ¿no? También en 2021, estas películas estábamos esperándolas en 2020, pero finalmente pues pudimos verlas en este mes en los cines. Y justo invitamos a Carlos Armenta nuevamente, él es de Impronta y está como yo diría, como mediando entre literatura y cine, también es miembro de REDIC, que es una red de investigadores de cine, pero también sobre todo está pegado a los libros y por eso nos interesa también tener su opinión sobre esas películas y te damos la bienvenida, Carlos, de nuevo. Hola, hola, gracias por la invitación otra vez. Sí, hoy repito, estoy muy contento. Me pone muy alegre cuando estoy aquí con ustedes, porque siempre es un placer encontrar un espacio con quien hablar de estas cosas, de libros y de películas. Entonces, exacto, pues, sí. muy contento. Y bueno, con estas dos películas tan potentes en las audiencias, definitivamente en el perfil de los blockbusters, y que eso genera audiencias grandísimas, ¿no? Clubes de fans, espera de las secuelas, de las continuaciones, y siempre son fenómenos muy, muy llamativos. En el caso de James Bond, que tiene décadas acomodado entre las audiencias de forma impresionante, y en el caso de Dune, que quizá pertenece a un nicho más de culto. Sin duda es la saga de novelas de ciencia ficción más vendida de la historia de Frank Herbert. Pero creo que, a diferencia de la primera adaptación de Lynch, esta se va a acomodar en un público más grande, ¿no? No se volverá un filme de culto. Esa es la impresión que me da. Pero bueno. Seguramente. No, y hay que hablar de esos porque son fenómenos sociales también, ¿no? Fenómenos sociales que en los jóvenes como en la gente ya un poco mayor, pues tocan otras vibras.
Rápido excursión a Morelos, a Morelia, es seguramente abrirle un poquitito la ventana a lo que en ese momento los que están allá, tienen la suerte de estar allá, pueden ver. Pueden haber visto, por ejemplo, un masterclass con el alemán Volker Schlöndorff, pueden haber visto la inauguración con Annette del francés Leo Carax, que está también en Morelia, la nueva película de Jane Campion, de la que aquí hablaremos también. La sección de cortos mexicanos la pueden ver en línea gratis, así que les invito ahí a buscar el Festival de Morelia. Ahí hay un link a todos los programas de cortos, porque hay una sección, ustedes recuerdan, de cortos mexicanos y de largos mexicanos en Morelia. Es interesante, ¿no? No nació hace 19 años como muestra de cine mexicano como nuestro FIC, pero ahora sí ha reconocido también lo local como Michoacán. Hay una sección de Michoacán y luego corto y largo mexicano. Pero vayamos a las grandes películas de la gran pantalla de ese momento. Saga o serie. Las series de televisión obviamente las conocemos desde hace mucho, son aquellas series de policíacas que pues estamos ahí, pero yo recuerdo también de radio, Carlos, de cuando era niña, y Hammurabi, niña, bueno, en secundaria, corríamos cada jueves porque había una serie de una nave submarina que después se volvió en la misma serie espacial también, y corríamos, y el otro día en la escuela no hablábamos de otra cosa que de la serie y que las aventuras que les habían pasado a las tripulaciones. ¿Cómo ven esa diferencia entre saga y series, Carlos? Sí, comentábamos hace ratito cuando nos ponemos de acuerdo para el programa en estos tecnicismos, estas cuestiones técnicas que van diferenciando. No hay que olvidar tampoco el folletín, que en literatura marcó tan fuertemente las entregas con las que iban avanzando ciertas novelas, novelas como las de Charles Dickens, que eran consideradas blockbusters, por cierto, que también eran consideradas un poquito como no parte de un canon de alta cultura, digamos. Popular, pop culture. Y estos se entregaban en el periódico por sagas y la gente esperaba que fueran saliendo para irse enterando. Ahora que nosotros leemos la novelota, ¿no?, que nos llega en un libro gigantesco, pues nos damos cuenta de esta especie de ritmo, de los picos dramáticos que tiene el folletín. Y sin embargo, la palabra saga, que proviene más bien de la tradición oral y de la mitología nórdica, ¿no?, en las sagas como los Nibelungos, como las Edas, y que finalmente pareciera que en el cine, ahora que está el gran boom de sagas, como El Señor de los Anillos, como en su momento fue Star Wars, bueno, continúa además avanzando Star Wars, también otra de décadas, parece que van creando todo un universo redondo, lleno de referencias muy puntuales y una historia que más o menos debe seguirse cronológicamente, y que para entenderla hay que ver cada una de estas partes, de esta secuenciación que se ofrece. Mientras que las series como James Bond, por ejemplo, como El Zorro, que quizás es una de las primeras series en la historia del cine, uno identificaba al personaje que era muy potente, y cada película es una unidad argumental autónoma, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos ver cualquier película de James Bond, podemos ver cualquier película de aquellas del Zorro, y sin ningún problema podemos seguir la trama. No necesitamos mayor información del universo que ha construido ficcionalmente esta película. Hammurabi, ¿cuál es tu relación con las sagas y cuál es tu preferida, o qué quieres comentar sobre ellas? Sí, mi principal relación con las series y las sagas es que un día me gustaría que acabaran, ¿no? Sí. Porque ahorita que decía Carlos de los librotes y las novelotas, yo digo, wow, me gustaría ver, no sé, la serie Game of Thrones, pero son 60, 80 capítulos de 1 hora, que aventártelos todos como si fuera una sola obra, pues ya es imposible, ¿no? Y más bien es lo que hacen no es en sí la obra, que tiene un inicio, un cierre, sino es finalmente
digamos, ese espacio de exhibición en el que la audiencia está enganchada a ella, ¿no? Y eso es lo que finalmente narrativamente están construidas de esa manera, para ser de larga duración, digamos, para darle como ciertos episodios y ciertos espacios y ciertos huecos en que las personas están al pendiente de la siguiente película, ¿no? Creo que James Bond un poco, bueno, eso ya lo comentemos cuando entremos a la película, pues lo que hace es de alguna manera cerrar cierta época o cierta era de lo que fue James Bond. Y Dune lo que está haciendo es abrir una nueva era de Dune, por así decirlo. Pero lo que están haciendo narrativamente son eso, estar entrando y cerrando esos universos, están abriendo y cerrando, reconectando con las audiencias y hablan más, creo que, de sus públicos que propiamente de las películas en sí mismas, ¿no? O de los episodios en sí mismos. Y eso, bueno, pues creo que cambia un poco cómo a nivel industrial se concibe el cine, pero también pues cómo las personas están a la espera de ver estas películas. Lo interesante que, aparte de ser interesantes cinematográficamente, se vuelven interesantes para los sociólogos. Algo como James Bond, pues ya hay gran cantidad, Humberto Eco habló de James Bond y los sociólogos, los filósofos le ven también el desarrollo, le ven el reflejo también de la época en la que se filmó. Y creo que eso es importantísimo en esas series porque de repente vemos que todo el mundo se mete a analizar películas, pero desde puntos de vista de lo más diferente y no desde el lenguaje cinematográfico como lo hacemos nosotros, ¿no? También. No sé si ustedes están de acuerdo, pero un músico, un compositor como Hans Zimmer que vemos ahí una y otra vez en la pantalla, pues me parece que también es un como adicto fanático de las sagas, porque su música también tiene que ver con esa creación de un universo que lo reconocemos como autor de ese tipo de banda sonora detrás de la película. Y es justamente lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar parte de la banda sonora de Hans Zimmer, parte de su composición musical. Cuando hablamos de banda sonora es otra cosa, en Duna. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Estamos de vuelta y también escucharon ya el run run de los gusanos de un planeta lejano y nos llevaron a la película Dune, que
con Dune vamos a viajar con todos ustedes a otro planeta y a otro tiempo mucho más en el futuro. ¿Quién hizo esa versión de Dune? Es un canadiense para mí sumamente interesante, Denis Villeneuve, de Canadá, francesa. Él hizo varios cortos y después el primer largo que realmente llamó la atención a nivel internacional fue La mujer que cantaba, Incendie, una historia de una joven que viaja a Medio Oriente en busca de su origen, de la historia de la familia, pero también como para cumplir con un deseo final de su madre. Me gustó mucho la película y ganó incluso varios premios. Después hizo Prisoners, quizás no con un guión de él, sino una película más de tipo detective, búsqueda de los papás que perdieron, que está desaparecido un hijo. Enemigo, Sicario, y llegamos a la que es mi preferida hasta ahora todavía de Denis Villeneuve, que es Arrival, La Llegada, una película también de ciencia ficción que un poco nos muestra una especie de continuación de 2001 de Kubrick, porque hay llegan a la Tierra estelas, una especie de estelas negras que son un transporte estelar, y hay una lingüista a la que invitan a que trate de entablar una comunicación con esos extraterrestres que llegaron ahí. Me parece una película sumamente interesante porque juega con la comunicación, la posible manera de comunicar con aliens, con ajenos, con gente que no es de la Tierra y que no habla el mismo idioma que nosotros. Entonces, para mí, me abrió un mundo de la ciencia, de cómo la ciencia y las distintas disciplinas de la ciencia, hasta una social y humana como la lingüística, tiene que jugar en un encuentro entre mundos, ¿no? Después hizo Blade Runner 2049, una versión que también es la busca de algo. En todas sus películas encuentro yo que es la búsqueda de algo a futuro o de alguien en el pasado. Es un poquitito su temática. Y ahora con Dune, lo más que me impresionó es la belleza estética visual que pone frente a nosotros. La película, aunque le critiquemos muchas cosas, pero es un festín de estética visual. No sé qué piensen ustedes, Carlos. Sí, definitivamente algo de lo más impresionante en el caso de Dune es la construcción de su imagen y de su sonido, que también es algo en Denis Villeneuve, algo muy importante desde también en The Arrival. La verdad es que es una película para verse en cines, ¿no? Ahora que estamos con tanto debate entre streaming y gran pantalla, sí recomendaría completamente que esta película se viera en la gran pantalla y con el sonido que se merece, ¿no? Porque creo que es la parte más impresionante de toda la película. Es inevitable para mí, además, contrastarla con la primera versión de Dunas, aquella de David Lynch, también, digamos, una pieza mucho más de culto, y mucho más atropellada y con una serie de historias alrededor muy interesantes, y las decisiones que se han tomado para la adaptación, ¿no? Como hemos dicho, de esta saga tan famosa de los 60 de Frank Herbert, son bastante distintas visualmente, aunque la historia que vemos es prácticamente la misma, porque ahí ninguno de los dos se atrevió a faltarle al respeto que a veces eso hace falta en las adaptaciones, pero bueno, no andaremos en eso. Visualmente y sonoramente se han tomado otras decisiones, y creo que eso para mí es lo más impresionante y lo más importante en esta nueva versión de Duna. La historia, sin ningún afán de spoiler, es bastante conocida, como en todas las demás sagas, ¿no? Se trata de un personaje, es el viaje del héroe que tanto conocemos continuamente, que
parece ser o no parece ser a ratos el elegido para salvar a una civilización que está oprimida, ¿no? Esto ocurre en una galaxia lejana, en el año 10.000, entre varios planetas y varias casas reales que gobiernan estos planetas, ¿no? Se trata de encontrones aristócratas, de gente del futuro, por la liberación de este planeta donde se produce la especia, que es, digamos, como el petróleo en ese momento, ¿no? Que es uno de los elementos indispensables para el viaje intergaláctico, para que las naves puedan hacer viaje intergaláctico y se pueda plegar el universo y demás. Entonces, la trama, digamos, está centrada en estas tensiones políticas del mismo universo creado en Duna, y creo que esa parte, pues ninguno de los, ni la miniserie que existía, ni la película de Lynch, ni la película de Villeneuve se han animado a faltarle al respeto. Es una historia canónica en el mundo de la ciencia ficción, y sin embargo creo que la apuesta, la imagen y el sonido es lo más interesante en esta película, ¿no? Yo creo que a Villeneuve le interesó sobre todo poner todas las fichas para un desarrollo en segundo y tercera película, ¿no? Porque si hemos estudiado un poco de guión, los guiones clásicos de Hollywood, por ejemplo, dicen que tiene que haber una exposición, después un conflicto, un punto argumental, después el desarrollo y ya después el clímax y el desenlace. Yo creo que es una película exposición, nada más. De veras, conocemos aquí, nos introduce a todo el universo, nos introduce al único, el elegido, obviamente tiene que ser un príncipe, un hijo de rey, nos introduce también a alguien del mismo planeta, una originaria de ojos espléndidamente azules, pero con una especie de hijab árabe, también a esa población originaria, y algo que el ser humano ya está buscando porque pues en su planeta ya no hay cómo sobrevivir, ¿no? Hammurabi, ¿tú cómo la ves? ¿Qué te pareció Duna? Sí, creo que la impresión que me dejó fue la misma que la tuya, de decir, bueno, realmente estamos viendo una primera parte de no sé cuántas todavía. Vamos a suponer que 2, ¿no? Pero ya Villeneuve ya dijo que para él, por él, hacia una tercera incluso, ¿no? Y ya en este momento también sabemos que va a haber una segunda parte, porque además cuando se hizo la película y cuando se anunció la película no se sabía todavía si iba a haber una segunda parte, iba a depender como del éxito económico y de taquilla que iba a tener la película. Pero sí, obviamente es una película que te deja como enganchado, justamente como lo que te decía, te deja como en el momento, incluso el diálogo final este es apenas el inicio, ¿no? Entonces, creo que es difícil en este momento determinar, digamos, la propuesta de Villeneuve, porque faltaría ver esa segunda parte para entender globalmente mejor digamos, la narrativa de la película. Pero de entrada, pues sí, yo entiendo, eso todavía no lo sé bien, pero entiendo que a partir de la novela Herbert es que existen estas genealogías y estas narrativas del héroe, ¿no? O sea, que se ve en Star Wars, que se ve en Mad Max, que se ve en muchas películas de ciencia ficción y fantasía en los 70 y 80, de un joven, porque tiene que ser chico, hombre, adolescente, que Guapo. de alguna manera... hijo de padres ricos o hijo destinado a ser el salvador del mundo y del planeta, que de alguna manera tiene que embarcarse en una aventura, y a partir de ese viaje es que se encuentra a sí mismo y puede como, digamos, florecer o potencializar como sus habilidades, ¿no? Y eso se ve en un montón de narrativas, y quizás no sé si en este momento eso se sienta repetitivo, cansado, pero entiendo que Dune es como el que origina esa manera de contar historias, ¿no? Entonces, por eso había como mucha expectativa de quién es Dune. Y creo que lo interesante de o de qué se iba a hacer en Dune en este caso, y lo interesante es ver más bien como todo lo nuevo. Por ejemplo, todo el tema de las alucinaciones, ¿no? De las premoniciones que tiene el personaje, que de alguna manera anticipa una continuación y una segunda parte, pero que yo sentía que de alguna forma iba como también engañando al espectador, porque
se está imaginando cosas que después no suceden, ¿no? Y entonces ahí están ese conflicto como entre el destino al que estás predeterminado y finalmente como a digamos, las acciones que llevas a cabo para, digamos, cambiar ese destino y cambiar ese futuro, ¿no? Entonces, o por ejemplo, como toda esta idea como de los espacios abiertos que hay en este planeta completamente desértico, ¿no? Y que siempre es como en estos filtros, como muy, yo le llamaría el filtro de México, ¿no? Que son como estos filtros muy cálidos, muy naranjas, muy amarillos, ¿no? Y que obviamente hace que ese planeta tenga como textura y tenga como un color muy específico y muy particular, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay muchas otras cosas que contar de Dune, pero pues de entrada sí me da esa sensación como de ser una película que todavía no sabemos para dónde va. Sí, lo interesante es que la ciencia ficción en el fondo es del género del cine fantástico, ¿no? Entonces hay ahí adentro posibilidades de lo fantástico, que es, por ejemplo, algo que es más de aventura, otra que es más de ciencia ficción a futuro. Y aquí en Dune yo le noto, y creo que Villeneuve también eso lo quiso poner, es un poquitito también la pregunta sobre la ecología. Tiene mucho, y por eso hay tanta tierra y hay tanta belleza digamos, de paisajes y la misma arena como brillosa, porque pues ahí hay el tal spice, etcétera. Me tiende mucho más hacia eso, lo ecológico, pero también un poco con los ojos azules de esta originaria, también un poco hacia, digamos, el cine fantástico que tiene que ver con lo sobrenatural. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Yo por ahí veo que podría ser el futuro de Dune. Y sin duda, y eso en la saga misma de los libros, hay un constante ir y venir entre ciencia ficción y entre literatura fantástica, ¿no? Creo que no hay un interés en la historia de delimitar más o menos los campos. Ha sido siempre una gran discusión todo el asunto de la ficción especulativa, de la ciencia ficción dura, la ciencia ficción blanda, ¿no? Pareciera que muchas veces con el hecho de existir una nave espacial volando por el universo, ya nos encontramos frente a un filme de ciencia ficción. Pero sí hay un montón de elementos mucho más cercanos a los géneros fantásticos, incluso si lo vemos en la misma imagen que se propone en la película, en la construcción de la imagen fílmica, pues hay así como momentos muy místicos, muy insólitos, planos muy largos donde vemos el desierto, ¿no? Y se escucha el Hans Zimmer así en la infinitud del desierto, y creo que esto tiene como un ritmo fílmico mucho más cercano de pronto a algunos filmes de fantásticos, ¿no? Que se regodean en estos paisajes y demás. Mi problema con las sagas también es ese, pues, que uno no puede emitir una opinión hasta que se acabaron las 16,000 películas que salieron. Entonces, sí es una cosa como, sinceramente yo con esta película, pues es un gran planteamiento en el buen sentido y en el mal sentido, porque nunca terminé de comprender estos brincos temporales que terminaban por plantear hacia dónde nos conducían. Creo que se regodea demasiado en el momento del planteamiento, y entonces pues lo que nos invita es a una contemplación del filme auditivamente y a nivel imagen, porque la historia es conocida para arriba y para abajo, pues, ¿no? Como decimos. Es conocida, pero también tiene muchos elementos que ahí le ponen, ¿no? También, entonces va a ser un gran reto para una segunda o tercera parte retomar esos elementos. Él ya sabe hacia dónde lo quiere llevar. Además, Villeneuve es bastante autor y bastante terco para que le impongan realmente algo que sea como una especie de
gran blockbuster hollywoodense. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Él dice, yo hago lo mío, yo soy lo bastante fuerte en ese sentido y tengo mi universo. Y si vimos su arrival, su llegada, él sí va a hacer algo interesante con todas esas piezas del ajedrez que nos puso. No sé cómo lo veas tú, Hammurabi. Pero no debe ser fácil ser una especie de autor del cine blockbuster también. Sí. O sea, Rival, Blade Runner, que son estas grandes películas como con gran dimensión, ¿no? Muchos espacios, muchos personajes, muchos actores también muy conocidos. O sea, ya en el momento en el que aparece Javier Bardem en la película, o sea, yo decía, bueno, sí es necesario que salga Javier Bardem haciendo un personaje completamente secundario en la película, pero todo el tiempo te está mostrando alguna gran estrella del cine participando en este gran universo cinematográfico de Dune, ¿no? Y que además se le pueda como caracterizar como cine de autor, bueno, eso es bastante, pues, inaudito. O sea, esos son como digamos, las películas como raras, ¿no? En este firmamento de películas y de cine, ¿no? Sí, en ese sentido sí, pero acuérdate de Blade Runner, por ejemplo, pues es un Ridley Scott que ha hecho cosas muy diversas, también Villeneuve hace cosas muy diversas, pero sí ahí está reconocible y se le reconoce como uno de los autores, como por ejemplo los franceses que de repente dijeron, Hitchcock no es el director de los thrillers, sino es el autor de cierto suspenso cinematográfico que se reconoce en sus películas. Yo creo que Denis Villeneuve va por ahí, no sé si ahí lo veas tú también, Hammurabi. Sí, y además que esté teniendo el éxito que está teniendo Duna, pues Eso, obviamente sí. eso lo garantiza, no nada más una segunda parte, sino una tercera, las que sean, ¿no? Pero además lo garantiza él como un director, digamos, de ciencia ficción y melodrama, como muy bien, digamos, arraigado, pues. Sí, yo le veo también una posibilidad antropológica, ¿no? Con lo de los originarios, ¿no? Del planeta. Por ahí la historia de amor también va un poco hacia la diversidad que hoy en el cine también es como un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Vamos a escuchar algo más de Hans Zimmer, ¿qué les parece? A veces Hans Zimmer a mí me parece que ni siquiera necesita uno ver la película para saber cuándo hay momentos dramáticos y qué tipo de dramatismo estamos viendo. También él es muy reconocible con sus bandas sonoras que hace para infinidad de películas. Yo creo que él, todo lo que ha hecho juntos es increíblemente amplio y muy, muy parecido también al mismo tiempo. Vamos entonces a un corte y nos escuchamos al ratito. La ventana indiscreta. La
ventana indiscreta. Estamos de regreso y ya escucharon con quién. Nos acompaña alguien más aquí en la ronda de nosotros, alguien que yo conocí, no les voy a callar mi pasado, en 62 en Madrid con su primer película, James Bond. Imagínense, de James Bond sí he tratado de, bueno, no soy fan de algunos más. Roger Moore, por ejemplo, me gustó, otros también como Sean Connery, claro que sí, el gran aristócrata del cine británico. Pierce Brosnan no tanto, Daniel Craig le vi en su manera diferente, un poquito algo más empleado, más obrero, más normal, no tan aristócrata, pero finalmente es un personaje de la literatura y del cine que nos ha acompañado durante a mi generación durante muchos años, de distinta manera, cada vez con más exuberancia, más acción, más explosiones, siempre con mujeres muy guapas, siempre defendiendo la identidad británica, también en la monarquía, a veces un poco más rebelde y a veces un poco más sumiso, pero sí esa manera de pasar por los años de la historia, sobre todo de Europa, y ahora ya también más global, de ponernos en distintas locaciones europeas. Vemos ciudades italianas, estamos en Rusia, luego nos viajamos a Londres, etcétera, etcétera. Su dependencia también de la tecnología en cada una de esas películas, y su manera irónica de personaje también de contestar preguntas tontas con una sonrisa y con una frase muy británica, de tomar siempre también sus alcoholitos, ser también el defensor del estilo de vida británico, pero también de la manera británica de ver el mundo con cierto humor y con cierta distancia, diría yo. Pero bueno, ustedes son más jóvenes, Carlos y Hammurabi. ¿Quién es James Bond para ustedes? Y también los ha acompañado en algunas horas importantes de su vida. ¿Cómo la ven, Carlos? Híjole, primero que yo vi fue Pierce Brosnan. A mí no me tocó ver en la tele, claro, a Sean Connery, Roger Moore, quizá Timothy Dalton, pero en mi mente es Pierce Brosnan, que mucha gente ha señalado, podemos entrar en un debate, como el peor James Bond de la historia. Pero ese es el que yo tengo siempre en mente. La verdad es que siempre me he preguntado qué hace de James Bond un personaje que sigue tan presente en las audiencias, que sigue tan... bueno, una película tras otra, ¿no? James Bond siempre regresa, no importa la situación en la que termine en cada una de sus películas, volverá a salvar a la corona inglesa, aunque la corona inglesa sea ahora un adorno, pero va a volver a salvarla, ¿no? Entonces, sí es un personaje muy, muy extraño. Yo pensaría que con respecto al espíritu de nuestra época, que nos toca vivir ahora, James Bond sufrirá algún cambio, deberá tomar un giro seguramente, no estoy seguro, pero este hombre de clase privilegiado, ¿no? Que lucha por el status quo, cuyos villanos, ya lo dijo Humberto Eco, son siempre extranjeros a la corona, son casi siempre provenientes de Europa Central o de Oriente.
son además asexuales o afeminados en oposición a esta masculinidad tan fuerte de James Bond, mujeriego, bebedor, con su puro todo el tiempo. No sé qué va a pasar con James Bond. Yo me pregunto cómo hará para regresar, ¿no? Después de esta última entrega. Sigue siendo para mí una incógnita todo. Creo que hasta la corona inglesa ha sufrido mayores descalabros recientemente que la misma historia de James Bond. Me parece muy extraño. Perdón, James Bond siempre ha servido a la reina Isabel II, ¿verdad? Desde luego, claro, pues la posguerra, que hay que renovar, que hay que aseverar, pues la identidad británica en Europa, por ejemplo, la importancia, mientras los alemanes y los franceses y los nazis ahí, Gran Bretaña fue siempre durante la guerra y durante el nazismo, pues como la isla que se salvaba del fascismo, ¿no? También, entonces fue importante salvar ese mundo. Pero en la nueva película no tiene tiempo para morir, James Bond, sí tiene tiempo para morir, Hammurabi. ¿Tú cómo la ves? Bueno, no podemos decir mucho sobre el final de la película, aunque yo creo que la gente ya se lo imagina o sabe, porque que en sí mismo también es pues algo inaudito en las películas de James Bond, ¿no? O sea, regularmente James Bond siempre logra sobrevivir a todo lo posible y escenarios incluso bastante extraños, ¿no? De entrada yo diría que es una película que si ya vieron las anteriores de la era de Daniel Craig, no hay nada nuevo al respecto, ¿no? O sea, es decir, es un villano que pues más o menos es muy característico de los villanos de las películas anteriores. Hay una trama de traiciones y de sobrevivencia que son muy similares a las anteriores. Hay toda esta fórmula alrededor de espionaje en distintas partes del mundo, de persecuciones, de, digamos, giros o de pronto explosiones que de la nada tienen que cambiar el camino y el rumbo de los personajes. Digamos, no es nueva, pues, ¿no? Y eso es un poco la impresión que me dejó la película, que digo, bueno, es que ya todo esto ya lo vi, y más bien creo que sí es una película que se centra en James Bond como un personaje mucho más humano, ¿no? Menos simbólico, menos representativo de lo inglés y más, digamos, alguien que está tratando de lidiar con quién es y cuáles son como sus emociones frente a esto, ¿no? Es un personaje mucho más emocional, que es raro porque, digamos, James Bond siempre había sido así como muy impoluto, pues, ¿no? Como muy recto, ¿no? En sus principios, y aquí de pronto lo vemos dudar de muchas cosas, ¿no? Entonces, esa idea de un James Bond que al mismo tiempo es agresivo y violento y como rudo, a diferencia de otros James Bond, ¿no? O sea, su estilo de pelea es mucho más brusco, pero que a nivel de personaje es mucho más emocional que personajes o, digamos, actores anteriores, ¿no? Y eso, que le busque dar un cierre a eso, creo que me parece que es lo nuevo en esta nueva entrega de No Time to Die. Tiene un amor perdido, tiene nostalgia por un amor en Italia, tiene una hija también, que también todo el mundo se pelea si de veras tiene hija o es una hija falsa. Es interesante en ese sentido, pero se muestra más humano, pero también más enojón y más nostálgico que en otras películas. Lo interesante para mí es un poquitito como lo ve el director Cary Fukunaga, del que cuando vi Sin Nombre, aquella película sobre migración y la bestia en México, o Jane Eyre, una película de época, jamás hubiera pensado que él dirigiría o que él aceptaría la dirección de un James Bond, porque, bueno, no son sus temas y no es su manera de filmar y no es su estilo. Eso sí me sorprendió, no sé cómo la vieron ustedes, Carlos. Sí, esta película para mí fue muy extraña verla porque yo les decía que era como un mensaje en una botella que venía desde antes de la pandemia, ¿no? Porque esta película por usar
por ponernos más folclóricos y metafóricos, pero se enlató por la pandemia, digamos, quedó congelada y se decidió sin mayor miramiento que se estrenara después, cuando pudiera haber salas de cine, ¿no? A diferencia de otras rutas de exhibición que tomaron otras películas. Entonces, para mí representaba ese otro mundo que habíamos dejado por ahí en el 2019, principios de 2020, y ahora ya con tantas transformaciones, incluso en las ventanas de distribución, que han terminado todas las ventanas por distribución de abrirse prácticamente al mismo tiempo, ¿no? A diferencia de antes, sí me sorprendió mucho el estilo de la película. Pues sí, Daniel Craig ha venido también a darle cierta frescura, pero yo recuerdo Skyfall, que a mí Skyfall me pareció, la segunda que él hizo, creo, después de Casino Royale, sí me pareció que estaba tomando un giro distinto, ¿no? Aquella que fotografió Roger Deakins, y creo que es de Sam Mendes. Uh-huh. Ahí yo sí sentí, digamos, otra ruta, pero fílmica, quizá no en el personaje, ¿no? Y aquí como que nuevamente sentí el James Bond de toda la vida, ¿no? Así como que yo, Sí. Mira, otra vez. Bueno. Que originalmente iba a ser dirigida por Danny Boyle, ¿no? Y creo que hubo problemas ahí de producción, se retrasó, luego entró Cary Fukunaga, luego se retrasó de nuevo, luego llegó la pandemia. O sea, se tardó en llegar James Bond, o sea, fue chistoso, incluso hasta el mismo título, No Time to Die, creo que también como que estaba abonando ese chiste del retraso que implicó llegar James Bond. Por eso fue como, sí, era una película como muy esperada justamente por eso, porque parecía que todo iba en contra del estreno de la película. ¿Y saben por qué era muy esperada? También porque ¿qué tenía que ver el nuevo James Bond con el Brexit, por ejemplo, ¿no? Ya Inglaterra, que se autoexilió de la Unión Europea, ya tenía que ver el mundo o mostrar un mundo geopolítico diferente que el de antes, ¿no? Ya no tan en su casa, en su isla. A mí un poquitito me abrió también la idea de ese nuevo James Bond que pues, está combatiendo un malo que tiene armas biológicas, es decir, es mucho más global el mundo y mucho más global el conflicto que tiene que, digamos, vencer. No sé si en ese sentido ustedes también le dieron un cambio, ¿no? O una adaptación quizás a una Inglaterra con Brexit, fuera de todo. Yo creo que habría que pensar que son una serie de películas que ya no hablan de, o sea, es lo que decía, James Bond ya no es el agente inglés y no es como un agente global que ya lucha por ideales más individuales, ¿no? Individualistas incluso. Incluso el villano, pues no sabríamos definir de dónde es, pues, ¿no? Entonces, eso creo que así cambia mucho a nivel, digamos, de lo simbólico de lo que era James Bond, ¿no? Carlos, ¿cómo la ves tú? Sí, o sea, yo más bien sí defiendo un poco justamente la propuesta de Humberto Eco, es decir, sí hay, la película es muy igual, la estructura, la trama, y a lo mejor se van llenando ciertos huecos simbólicos. Claro, James Bond tendrá que ser un poquito más global, James Bond tendrá que ser un poquito más, tener menos clase, pero sin embargo yo noto la misma estructura de la historia. Incluso, no hemos hablado, pero la presencia de las chicas Bond también es muy polémica siempre, ¿no? O sea, entonces, sí, definitivamente tiene que haber unos guiños de actualización, ¿no? Tiene que tener un poquito nuevo, pero en el fondo sigue siendo el mismo sedimento de Bond que yo me he confrontado. Digo, es Pierce Brosnan mi primero, ojo, cuidado, no son tantas, pero... Para mí el James Bond que se transformó pues fue Sean Connery, pero haciendo El nombre de la rosa, que es James Bond en la Edad Media, adaptando esta novela de Humberto Eco, ¿no? Sí, claro que sí. Pero ya hay una mujer 007, digo, es a lo mejor la gran novedad. Y ya hay también otra, alguien de color y de otra parte del mundo. A lo mejor eso son los pequeños, sí, son muy prudentes cambios para no molestar a toda la fanaticada del James Bond, creo yo. Pero sí es muy posible que haya una próxima vez que todo el mundo especula. Pues estamos esperando a ver si de veras llega o si de veras aquí cierren
con Craig ya la caja de 007 en la historia del James Bond a nivel mundial, ¿no? No sé cómo la vean ustedes. ¿Qué les parece si aquí la dejamos con esos puntos de interrogación que tenemos? Y también los tres en el mismo, ¿qué podemos decir? Mismo tono, de que obviamente si hay un próximo James Bond lo vamos a ver, y obviamente estamos con suspenso. Primero habrá, ¿cómo será? ¿Quién será? ¿Será la chica que vimos en esa película? O quizás aquí cierren para siempre la caja de tesoros James Bond. Nos vamos a despedir con el tema de Billie Eilish para No Time to Die, pues no sé si venga el tiempo para morir o ya esté muerto. Nos despedimos de ustedes con mucho gusto de haber estado nuevamente con ustedes. Hammurabi Hernández, Carlos Armenta y Ana María Mayer. Muchas gracias por escucharnos. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher death or paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. I let it burn. You're no longer my concern. Faces from my past return. Another lesson yet to learn that I'd fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher death or paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. No time to die. No time to Fool me once, fool me twice. Higher death or paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.